Estaba justo en la época de la serie esta, Daniel el Travieso, y como era el más pequeño del grupo, porque todos eran grandazos, me pusieron pues Dani, 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 y me quedé con Dani. Y decidí completar mi nombre. Me gustó José, porque lo había escuchado en un programa, y vi que era diferente. José, no, soy José Daniel. Somebody touch me. Will somebody touch me, please? Will somebody touch me? Will somebody touch me? A los 5 años aproximadamente me sentía diferente. Comencé a sentir ciertas preferencias por las cosas masculinas, ¿no? A mi mamá le gustaba pues ponerme los aretitos, ¿no? Los vestiditos, pero no pasaba mucho lapso de tiempo y siempre se me perdía un arete. Al último terminaba con mi chorno y zapatillas sin polito y de nuevo trepando árboles y jugando con mis compañeros hacia la pelota, lo que fuera con hombres, ¿no? En el colegio, en secundaria, tuve mi primera pareja. Entonces, a veces yo le iba a recoger al instituto y en eso, hola, hola, me pasaban la voz, pero no se habían dado cuenta que era mujer, pues. Y decía, pucha, paso como hombre trans bacán. Tiene lo rosado, es el macho, y el que no tiene es hembra. ¿Entendió? En el año 95 aproximadamente comencé a hacer tipeos en la avenida Zángaro, pero comencé a trabajar haciendo tipeos pero como chico, o sea, nadie se dio cuenta que era mujer, pues, ¿no? Ahora me dedico a lo que es el servicio del taxi. Bueno, ya tengo aproximadamente 16 años en taxi. A veces he tenido problemas con la policía, ¿no? Me he sentido discriminado justamente porque a la hora de que me piden los documentos y no coincide mi rostro con el nombre, pues generan un poco de fastidio sobre mi persona, ¿no? He tenido hasta ahora ningún problema con respecto a los pasajeros, no se dan cuenta, gracias a Dios. Digo gracias a Dios por siempre temor a que rechacen o discriminen el servicio, pues, ¿no? Porque se dan cuenta. Pensaste que nunca te olvidaría. Pensaste que de tu tiempo el mejor. Y luego te imaginabas que yo sufría. Te equivocaste, querido mío. Comprendí que era la ocasión. Vayaste a sacar tu cuenta lo que faltaba, porque la parte que tú sumabas. Hemos organizado un grupo que se llama Diversidades Transmasculinas, con el fin de brindar más información a los que no lo tienen y no tienen acceso a ella. Recién tengo 1 año y 2, 3 meses más o menos en terapia hormonal. Dios mediante quisiera lo más pronto posible, si por mí fuera, pues realizarme la masculinización del tórax. Me sentiría más completo, que sería yo realmente, ¿no? Mi mamá todavía que le chocó un poco realmente, porque yo pienso que el saber que tu hija es lesbiana y que va a mantener la apariencia femenina como que no es tan chocante como saber que tu hija no va a optar completamente por la apariencia masculina, en su totalidad casi, ¿no? Temor porque le vaya a suceder algo, nada más, pero no porque no esté de acuerdo, porque si está bien, yo estoy bien, porque si lo veo mal, yo me pongo mal. Cuando lo veo que sufre, yo sufro más. Nosotros nos sentimos bien como somos, porque de lo contrario no andaríamos así, por más de que sabemos que nos pueden discriminar o nos pueden agredir inclusive, ¿no? Simple y llanamente somos como cualquier otra persona. Si nos identificamos y nos expresamos como nos sentimos y damos a conocer que simple y llanamente valemos como cualquier otra persona y nos desempeñamos como cualquier otro ciudadano, pues tenemos el derecho de tener nuestra identidad de género. ¡Identidad de género! ¡Ahora! ¡Identidad de género! ¿Acá cuántos años tenías, José?